Buenas a todos, bienvenidos a este nuevo video del curso para el desarrollo de aplicaciones web con Symfony 2. Bueno, continuamos trabajando y recorriendo por distintas características de este framework. Y como bien lo dice en la presentación, en esta lección vamos a tratar el tema de los formularios. Como siempre, antes de arrancar con la lección, quiero invitarles a que visiten mi blog edsonmm.com, en el cual en esta página en concreto estoy almacenando cada una de las lecciones que contempla el curso de Symfony, ¿no? Entonces acá pueden ver cada uno de los detalles por lección, y también para cualquier duda, sugerencia, felicitaciones, pueden escribirme al Twitter @edsonmgoz. Entonces, terminado el espacio publicitario, vamos a arrancar con lo que compete la lección, que son los formularios. Bien, trabajar con formularios es una de las tareas más comunes al momento de desarrollar una aplicación web. Para ello, Symfony integra el Form Component, que es un componente que facilita la creación de cada uno de estos formularios. Y esto es lo que vamos a aprender hoy. Como pueden ver, acá me encuentro en la documentación oficial y en el apartado de formularios de lo que es Symfony. Esta parte es bastante extensa, pero explica con detalle cómo puedes ir construyendo desde los formularios más básicos hasta unos formularios bastante robustos. Como bien les indicaba, Symfony implementa lo que es el Form Component, como pueden ver acá, que es un componente independiente que trabaja y que lo pueden utilizar en sus proyectos muy independiente de trabajarlo con Symfony 2. Entonces es bastante importante revisar también esta parte. Correcto, entonces acá nos encontrábamos en nuestra aplicación de asignaciones. Como pueden ver, nosotros en la anterior lección hemos integrado nuestro registro de usuarios con el framework Bootstrap. Y para explicar esta parte de los formularios, vamos a desarrollar el módulo para agregar registros, es decir, agregar nuestros usuarios a nuestra base de datos, utilizando la persistencia de datos con Symfony 2. Para esto vamos a implementar obviamente los formularios, que es lo que trata la lección, y también aplicar lo que es Doctrine para ir realizando la persistencia de datos a nuestra base de datos. Correcto, entonces acá yo me encuentro en mi entorno en la nube, Cloud9, y lo primero que voy a hacer es ubicarme acá en mi menú.html.twig, que si recuerdan hemos creado un pequeño menú acá en la parte superior, y acá en el submenú vamos a crear un enlace para ir a agregar un nuevo usuario. Entonces acá, si se fijan, tenemos una lista. Voy a copiar este de acá, que va a ser prácticamente lo mismo, solamente vamos a cambiar la ruta, es decir, el enlace que apunta a crear un nuevo usuario. Acá inicialmente en la opción Path, como estamos trabajando con Twig, estamos apuntando a la ruta User Index, que lo podemos encontrar en nuestro routing. Y lo podemos abrir acá. Como pueden ver, acá está User Index, pero en este caso vamos a apuntar para crear un nuevo usuario a la ruta User Add. Entonces voy a copiar esta ruta y lo voy a pegar acá, reemplazando para que nos cree una nueva ruta. Y en este caso vamos a cambiar el título a New User. Lo guardo, voy a actualizar acá la aplicación y podemos observar que tenemos acá un nuevo submenú para agregar el usuario. Si se fijan en la parte inferior de la pantalla, podemos observar la ruta que está apuntando a User Add. Entonces vamos a crear esto dentro de nuestro controlador. Lo voy a ubicar acá en mi bundle y en el directorio controller vamos a seleccionar el controlador usercontroller.php. Acá lo teníamos, inicialmente hemos desarrollado la acción indexAction, el cual es el que está renderizando los registros de cada uno de nuestros usuarios. Entonces acá abajo voy a crear una nueva acción que se va a llamar public function addAction, el cual esta acción nos va a servir para renderizar nuestro formulario. Dentro de esta acción nosotros tenemos que crear una instancia de un objeto que corresponde a la entidad de user. Si recuerdan, también hemos creado una nueva entidad
acá lo tenemos, user.php, el cual corresponde a manejar los métodos getters y setters de nuestra entidad user correspondiente a cada una de las propiedades dentro de nuestra propia entidad. Entonces lo que vamos a hacer es importar acá nuestro controlador, nuestra entidad. De tal forma nosotros vamos a tener acceso a cada una de las propiedades y métodos de nuestra entidad user. Entonces, una vez realizado esto, vamos a comenzar a desarrollar nuestra acción add action. Primeramente, como les decía, vamos a crear una nueva instancia del objeto user para poder acceder a cada una de las propiedades y métodos de nuestra entidad. Posteriormente, voy a crear acá una variable llamada form y vamos a llamar a un método llamado createForm, el cual lo vamos a desarrollar a continuación. Y como parámetro voy a mandar mi entidad que va a ser user. ¿Correcto? Entonces con esto ya tenemos llamando a un método createForm, que lo vamos a desarrollar más abajo. Y a continuación lo que nos falta es renderizar a nuestra respectiva vista lo que va a contener el formulario. Y eso lo vamos a hacer con return thisRender, que va a ser el método que va a renderizar. Y seguido de esto, no olviden, para renderizar tenemos que colocar el bundle, en este caso mmuserBundle, el directorio y la acción, es decir, la vista a la que vamos a renderizar. En este caso va a ser add.html.twig. Después, dentro de un arreglo, lo que vamos a hacer es enviar lo que va a contener todo nuestro formulario, que lo vamos a desarrollar posteriormente. Y lo vamos a hacer con form y el método createView, el cual va a contener todo nuestro formulario. ¿Correcto? Entonces con esta acción simplemente estamos renderizando nuestro formulario, pero aún no hemos creado ningún formulario. Symfony nos da la opción para poder crear nuestro formulario en una clase independiente, donde nosotros podemos ir definiendo cada uno de nuestros campos que va a contener nuestro formulario. Para crear esta clase independiente, lo que vamos a hacer es apoyarnos de la consola y ciertas sentencias que nos van a ser útiles para crear nuestra respectiva clase para definir nuestro formulario. Entonces acá me voy a ubicar en la terminal de mi entorno en la nube. Entonces vamos a escribir acá php app console doctrine generate form. Y seguido de esto vamos a definir el bundle, que llegaría a ser user bundle, como corresponde. Y seguido de dos puntos vamos a definir la entidad del cual vamos a querer crear nuestro formulario. En este caso va a ser user. Lo escribimos correctamente y le damos enter. Como pueden ver, nos indica acá que nos ha creado un nuevo archivo usertype.php, que es el que va a contener nuestro formulario. Y eso lo vamos a encontrar acá si nos volvemos a la estructura de directorios. Esto lo voy a ordenar un poquito. Vamos a recoger todo esto. Así. Entonces, si se fijan acá, en la parte que se encuentra nuestro bundle, dentro del directorio user bundle, podemos encontrar que se ha creado un directorio llamado form. Y dentro de este directorio tenemos el archivo userType. Si lo abrimos, voy a bajar esto acá, podemos encontrar una clase llamado userType, el cual va a extender de una clase llamado abstractType, el cual va a contener todo lo que necesitamos para crear nuestro formulario. Y dentro de este método buildForm nosotros vamos a ir definiendo cada uno de los campos que va a contener nuestro formulario. Por defecto, si se fijan acá, tomando la entidad, el generador nos ha creado los campos correspondientes a cada una de las propiedades que corresponde a dicha entidad. Nosotros vamos a hacer unos cambios leves para que se adecúen a nuestro formulario. Si nos redirigimos acá a la documentación de Symfony, tenemos un apartado que se llama Built-in Files Types, el cual va a contener cada uno de los campos que nosotros podemos ir utilizando y definiendo dentro de nuestro build form. Como pueden ver acá, se define cada uno de los campos. Por ejemplo, si entro acá a la opción text, nos indica cada uno de los parámetros que puede ir recibiendo la definición de nuestros campos. Si se fijan acá, nos muestra con un ejemplo cómo lo podemos ir definiendo.
Entonces se pueden guiar de acá si es que ustedes quisieran crear nuevos campos dentro de sus formularios. Entonces acá vamos a hacer unos pequeños cambios, como les decía. Acá está creando inicialmente el campo username, el campo first name, el campo last name. Acá en el campo email nosotros podemos indicarle después el tipo de campo que va a llevar, que en este caso de la misma manera va a ser email. Es importante definirlo para posteriores validaciones. Después tenemos el campo password, que también lo vamos a definir como tipo de password. Después tenemos el campo role. En este caso, en nuestro formulario, yo quisiera que en este campo role nos despliegue un campo seleccionable. Entonces, para eso vamos a utilizar la opción choice. Y dentro de, a continuación de la opción choice, vamos a definir un arreglo, el cual va a tener los parámetros que va a tener nuestro campo seleccionable. Entonces, acá vamos a decirle choices. Y vamos a generar un nuevo arreglo. Correcto, el cual va a definir cada uno de los campos. En este caso vamos a usar role admin, que va a ser uno de los campos que va a corresponder al texto administrator. Posteriormente vamos a tener el role user, que va a corresponder, voy a acomodar esto un poco acá, listo. Como les indicaba, este va a corresponder a el usuario, que va a ser el texto user, ¿no? Y después vamos a utilizar una opción llamada placeholder, el cual va a contener un nuevo campo que va a llamarse select role, para que inicialmente en el campo seleccionable nos muestre la opción seleccionar un rol. Después tenemos el campo isActive. Este campo isActive es para definir si un usuario va a estar habilitado o deshabilitado. Para eso vamos a utilizar un campo de tipo checkbox. ¿Correcto? Y posteriormente tenemos los campos created y updated. Estos campos no los necesitamos definir, los vamos a definir nosotros más adelante, ya que estos campos no vamos a renderizarlo en el formulario. Queremos que estos campos de creación y actualización de registros se generen de manera automática. Esto lo vamos a ver en un momento, ¿sí? Adicionalmente nosotros vamos a agregar el submit, que va a ser el botón para enviar el formulario, y eso lo vamos a hacer con add. Después utilizamos, esto llegaría a ser dentro del paréntesis, utilizamos save, va a ser de tipo submit, y también vamos a manejar un arreglo de opciones, el cual vamos a manejar un label, el cual va a contener un texto que diga save user. ¿Correcto? No olviden nuevamente que cada uno de los campos que estamos definiendo en el formulario, que ustedes pueden definir en sus futuros formularios, lo pueden revisar acá en la documentación. Entonces ya tengo definido básicamente los campos que van a contener nuestro formulario. Si revisamos un poco más el archivo userType, podemos observar que tenemos un método llamado setDefaultOptions, el cual dentro de un arreglo nosotros estamos definiendo la entidad a cual va a apuntar nuestro archivo y formulario. Posteriormente tenemos una función llamada getName, el cual va a corresponder al nombre del formulario que va a tomar. En este caso podemos llamarlo simplemente user. Lo guardo y con esto ya tenemos definido nuestro formulario. Pero acá importante es que debemos llamarlo desde nuestro controlador. Para eso inicialmente lo vamos a importar acá. Con la sentencia use vamos a importar nuestro formulario userType, ¿correcto? Y seguido de esto nosotros ya podemos ir desarrollando nuestra acción create form, que lo definimos en la acción addAction. Entonces, debajo de esta acción addAction nosotros vamos a definir el método createForm, el cual nos va a servir para estructurar nuestro formulario. Este método va a ser private porque lo vamos a utilizar únicamente dentro de nuestro controlador, y vamos a definir el método createForm. Entonces nosotros vamos a recibir como parámetros la entidad que corresponde, que hemos mandado la entidad user en este caso, ¿no? Entonces lo vamos a definir como entity. Abro y acá vamos a ir desarrollando cómo vamos a estructurar nuestro formulario. Dentro de una variable form voy a llamar a this y al método createForm, el cual nos va a servir para ir estructurando todo nuestro formulario.
Y acá es muy importante los parámetros que vamos a utilizar. El primero va a ser el formulario que hemos creado dentro de nuestro archivo UserType. Para eso tenemos que crear una instancia del objeto UserType y lo vamos a hacer con New UserType. ¿Correcto? Después tenemos que mandar la entidad que estamos recibiendo, que llegará a ser la entidad de user, y posteriormente un arreglo de opciones. ¿Qué va a contener este arreglo de opciones? Inicialmente podemos mandar varias opciones. Acá voy a ordenar esto un poquito. Y lo que acá voy a mandar primeramente es la acción a la cual se va a redirigir nuestro formulario. Y vamos a generar una URL con el método generateURL y vamos a apuntar a una nueva ruta, el cual nos va a servir para ya crear nuestro nuevo usuario. Entonces, si nos dirigimos nuevamente a nuestro archivo routing.yml, acá debajo de nuestra ruta mmuser_add voy a crear otra ruta que se va a llamar mmuser_create, el cual ya nos va a servir para crear nuestro nuevo registro. Acá voy a cambiar el path a create, esto también a create, y acá una opción muy importante que se llama methods, el cual vamos a definir el método que va a utilizar nuestra nueva ruta y en sí nuestra acción para ir generando nuestro registro, que en este caso va a ser el método post. Entonces, una vez definido el método post dentro de nuestra nueva ruta, voy a copiar acá la ruta y voy a volver a mi user controller y lo voy a pegar acá en el método generateURL para indicarle que le estamos dirigiendo a la acción createAction. Y acá después podemos ir agregando otra opción que llegaría a ser el método. El método que va a corresponder, como lo indicamos, al método post. Y listo, ya tenemos definido la estructura de nuestro formulario. Para finalizar, vamos a hacer es retornar el formulario. Y listo, con esto ya tenemos concluida la definición de nuestro formulario. Lo que corresponde ahora es crear la acción createAction. Pero quisiera mostrarles cómo va a estar renderizado nuestro formulario. Y para renderizar nuestro formulario nosotros debemos hacerlo desde nuestra vista. Si nos dirigimos ahora al directorio Resource y al subdirectorio Views, dentro del directorio User, nosotros vamos a crear acá una nueva vista que lo vamos a llamar add.html.twig, que es la que corresponde donde hemos definido dentro de nuestra add action. Si se acuerdan, acá estamos renderizando a una vista add.html.twig, el cual acá vamos a ir definiendo todo nuestro formulario. Voy a colocar acá una plantilla básica. Si recuerdan, estamos trabajando con Bootstrap y el motor de plantillas Twig. Acá voy a pegar una plantilla básica, como bien les decía, para ir acá conformando lo que va a renderizar nuestro formulario. Inicialmente, si recuerdan, tenemos extendiendo el layout principal de nuestra aplicación y seguido de esto con la apertura y el cierre de el block body. Seguido de esto tenemos la estructura y las clases de Bootstrap, tenemos acá un título y acá voy a ir renderizando el formulario. Los componentes que necesitamos para renderizar un formulario lo podemos observar acá, como siempre, en la documentación oficial. Tenemos acá abajo unos 3 componentes que son el form start, el form widget y el form end. Acá abajo podemos ver la descripción de cada uno de ellos. El form start nos va a ser útil para inicializar un formulario. El form widget nos va a servir para ir determinando cada uno de los campos que va a contener nuestro formulario. Y el form end para finalizar nuestro formulario. Entonces, utilizando estas 3, nosotros vamos a poder ir estructurando cada uno de los campos que corresponde a nuestro formulario. Entonces, inicialicemos nuestro formulario. Acá, debajo del título que es New User, voy a crear el formulario abriendo las llaves de apertura y cierre para inicializarlo con Twig. Como les decía, inicialmente vamos a utilizar form start, el cual como parámetros vamos a mandar lo que es el formulario, el form, y dentro de una llave voy a implementar cada una de las opciones que va a tener nuestro formulario.
Inicialmente podemos utilizar la opción attr, que va a ser los atributos, acá, correcto, y seguido de dos puntos vamos a ir definiendo dentro de otras llaves los atributos que van a contener. En este caso el rol, que lo vamos a poner entre comillas siempre, el rol que lo vamos a poner como form. Esto ya es parte de la estructura que va a manejar Bootstrap. Y también acá abajo lo que vamos a hacer de inmediato es también finalizar el formulario con la sentencia form end, el cual le vamos a indicar que estamos finalizando el form. Listo, ya tenemos, como bien lo indica la documentación, inicializado y finalizado nuestro formulario. Como les indicaba también, tenemos que utilizar la sentencia form widget para ir definiendo cada uno de los campos. Pero esta sentencia también se puede ir subdividiendo en otras sentencias, que lo podemos observar acá. Acá abajo, en esta tablita, podemos observar las claves que nosotros podemos ir utilizando por cada una de los form widgets que vayamos a definir. Tenemos el label, que como bien le dice el nombre, podemos definir el campo label dentro de un formulario, el widget, que va a ser el campo en concreto, y una sentencia llamada errors, que va a ser form errors, el cual va a renderizar los errores del formulario, es decir, los errores de validación del formulario, si es que existe. Entonces, bajo eso vamos a ir definiendo cada uno de nuestros campos, obviamente dentro del formulario. Inicialmente acá voy a crear una clase que se va a llamar formGroup, que es parte de Bootstrap. Listo, ya lo tenemos acá, y dentro de esto vamos a ir definiendo primeramente nuestro form label. Abrimos como siempre las sentencias de Twig y acá definimos form label, correcto, y dentro del paréntesis vamos a definir con la sentencia form y el campo que nosotros vamos a renderizar, que en este caso llegaría a ser username, correcto. Posteriormente, como indicaba la documentación, tenemos que definir el campo, que llegaría a ser con el campo, con la sentencia form widget. Y dentro de esto, como siempre, vamos a definir el formulario, que llegaría a ser form, y el campo a que nosotros queremos renderizar. Y seguido de una coma, nosotros podemos ir ingresando cualquier atributo que deseemos, como ser la clase que va a llevar el formulario, o puede ser también un ID. Y eso lo hacemos con la sentencia attr, de attribute. Volvemos a abrir y cerrar las llaves, y dentro de esto podemos poner la clase que va a llevar, en este caso, que va a contener la clase de Bootstrap, que va a llegar a ser form control, correcto. Y finalmente, bueno, acá también podemos utilizar un placeholder, ¿no?, para poner un texto más significativo a nuestro campo del formulario. Y acá podemos ingresar your username, correcto. Entonces voy a acomodar esto un poquito y listo, ya tenemos definido el campo de nuestro formulario. Y como bien lo decía acá en la documentación, también vamos a utilizar lo que es el form errors, por si existe algún error de validación. Esta parte de las validaciones lo vamos a tratar en el siguiente video. Es igual una lección completa lo que vamos a tratar, pero de todas maneras ya lo vamos a ir definiendo acá. Lo voy a definir dentro de un span que va a llevar el texto textDanger para que nos alerte si es que existe algún error de validación, y dentro de este vamos a implementar las etiquetas de Twig como corresponde y la sentencia form errors. Y dentro de esto, como siempre, definir el campo form.username. Y con esto ya estamos definiendo el correspondiente error si es que existe en la validación del campo. Entonces, esta es la manera en que nosotros podemos ir estructurando cada uno de los campos de nuestro formulario. Nuevamente, está compuesto en tres. Form label, el cual va a definir el label de nuestro campo. El form widget, el cual va a definir el campo en concreto que nosotros vamos a crear con sus respectivos atributos. Acá tenemos el class con el form control y el placeholder. También podemos ir definiendo un ID y todos los atributos que comprende un campo de texto. Al final lo que va a renderizar es un HTML con un campo de texto. Y acá tenemos dentro de un spam el form errors, el cual va a renderizar un error de validación si es que lo existe. Entonces lo que voy a hacer acá es pegar todos los campos correspondientes a nuestro formulario. Acá lo pueden observar. Voy a ordenar esto un poquito. Esto lo hice con fines de ahorrar tiempo, ya que si se dan cuenta,
Como lo definí en la primera parte del username, están definidos los otros campos de la misma manera. Entonces podemos ir revisando acá que ya tenemos el first name, el last name definidos, el email, el password, el role y el campo checkbox que se llama active. Finalmente tenemos definido el form widget, que corresponde al botón que se va a llamar create user para renderizar y procesar el formulario. No olviden que si tienen cualquier duda de la parte del archivo y de toda la lección, lo pueden revisar en el repositorio oficial del curso. Correcto, entonces ya tenemos cada uno de nuestros campos definidos con las clases de Bootstrap como debería ser. Si ahora vamos a nuestra aplicación y nos vamos a la opción New User, y como podemos observar ya tenemos nuestro formulario correctamente renderizado con cada uno de los campos como corresponde. El label, el placeholder que hemos definido en nuestro formulario, acá tenemos el campo select, si se dan cuenta como lo definimos, administrator y user, y el checkbox active. ¿Correcto? Ya tenemos nuestro formulario renderizado de manera correcta. Pero por el momento no hace nada, no procesa nada. Y eso es porque a continuación lo que debemos hacer dentro de nuestro user controller es crear la acción create action que hemos definido en nuestro routing. De tal manera, esta acción es el que va a procesar realmente los datos que ingresemos en el formulario mediante un método post. Volvemos a nuestro user controller y acá debajo de nuestro método que hemos creado create form, vamos a crear nuestra acción public function create action. ¿Correcto? Entonces acá vamos a abrir y cerrar las correspondientes llaves. E inicialmente para ir definiendo nuestra acción create action tenemos que importar el objeto request. Voy a pegarlo acá. Y este objeto request nos va a servir para nosotros ir recibiendo la petición desde nuestro formulario para ir guardándolo y almacenándolo a partir de nuestra entidad en nuestra base de datos. De esta manera, entonces, dentro de nuestra acción create action, nosotros lo que tenemos que recibir es el objeto request. ¿Correcto? Y de esta manera ya vamos a poder realizar la persistencia de datos. Vamos a crear una variable user, el cual vamos a instanciar a nuestro objeto user como corresponde. Posteriormente vamos a crear, como lo hemos hecho ahí arriba, la variable form y llamar de la misma manera a nuestro método create form. Y eso es porque necesitamos obtener nuestro formulario que nosotros estamos renderizando anteriormente. Y de la misma manera vamos a llamar a la variable form que va a contener el método handle request, el cual dentro de este nosotros le vamos a llamar a la petición de nuestro formulario. Y con esto estamos nosotros obteniendo el formulario y procesándolo con el objeto request. Una vez que se hayan lanzado, es decir, que se hayan enviado los datos desde nuestro formulario, nosotros acá vamos a realizar una pequeña validación preguntando si el form es válido con el método isValid, que corresponde a el núcleo de framework para validar si el formulario se envió correctamente. Y dentro de esta validación nosotros vamos a procesar los datos del formulario si es que este ha sido válido. Para ello voy a crear una variable em, el cual voy a acceder a getDocTrine, como lo explicamos en el anterior video, y dentro de este vamos a obtener al getManager para posteriormente, en base a este getManager, utilizar el método persist. Y dentro de este método persist nosotros vamos a mandar al objeto user que nosotros estamos definiendo en la instancia acá arriba. Y finalmente lo que queda es utilizar el método flush, el cual se va a encargar de realizar y guardar cada uno de los registros, es decir, cada uno de los campos al registro dentro de nuestra base de datos. Y finalmente lo que nosotros vamos a hacer es retornar y con el método redirectToRoot vamos a redireccionar, una vez concluido y guardado los datos dentro de nuestra base de datos,
a una ruta. En este caso podemos retornarlo a EMM user index, que corresponde a este. Correcto, entonces de esta manera, una vez que nosotros hayamos realizado la persistencia de datos, podemos redirigir nuestra vista a la acción index action. Correcto, entonces para finalizar, acá lo que queda es crear un return thisRender, como lo hicimos allá arriba. De hecho, podemos copiar lo mismo de acá para ahorrarnos tiempo, porque de igual manera nosotros tenemos que renderizar al formulario si es que existe algún problema. Correcto, entonces con esto estamos realizando la persistencia de datos dentro de nuestro formulario. Si nosotros acá actualizamos y vamos a llenar un nuevo registro, en este caso como username vamos a poner Carlos, como first name Carlos, como last name Morales, y como un email vamos a poner este y un password respectivo. Vamos a seleccionar un rol, lo vamos a poner como active y le damos a create user. Acá nos da un pequeño error, que es el método isValida. No debería llamarse así, el correcto método es isValid. Si volvemos acá a nuestro código, podemos ver que se me fue una A. Lo quitamos, actualizo, voy a volver a reenviar el formulario. Y acá nos da otro error, en este caso que corresponde a la consulta que está realizando para la persistencia de los datos. Y este error es un error que yo realmente esperaba, porque si se fijan acá, nos está indicando que cuando quiere guardar los campos create, add y update add, los quiere tratar de almacenar como nulos, el cual no debería ser así. Y es por eso que nos da un error. Si nos dirigimos a phpMyAdmin, podemos observar que cada uno de nuestros registros contiene un campo createAdd y updateAdd, que como bien dicen los campos, va a corresponder a la fecha de creado y la fecha de modificado de cada uno de los registros. Desde luego, nosotros no podemos ingresar eso mediante un formulario, ya que la aplicación debería realizarlo de manera automática. Para ello vamos a utilizar un concepto bastante importante e interesante de Symfony que corresponde al doctrine, que se llama Lifecycle Callbacks. Estos van a ser métodos que van a realizar una acción inmediata antes o después de insertar una entidad, desencadenando una serie de eventos. Como pueden ver acá, como nos define la documentación, nosotros podemos definirlo dentro de nuestra entidad con esta sentencia, ORM has lifecycle callbacks, y posteriormente nosotros ya podemos realizar una serie de acciones el cual desencadenen ciertos eventos, como podemos ver en este ejemplo. Dentro del evento prePersist es que al momento de realizar la persistencia de datos va a realizar esta acción. Entonces eso es lo que vamos a hacer con estos campos. Nosotros vamos a ir definiendo e indicando dentro de nuestra entidad que al momento que va a realizar una persistencia de datos va a ir guardándose automáticamente la fecha de creación y actualización de nuestros registros. Entonces voy a copiarme acá esta línea para definirlo dentro de mi entidad. Me dirijo acá a mi entidad user.php. Lo voy a pegar acá, que es donde corresponde. Voy a quitar esto para que no me sobre. Y listo, a partir de ahora nosotros podemos utilizar estos métodos y sus respectivos eventos. Entonces, nosotros definimos los métodos y los eventos lo podemos encontrar acá dentro de la documentación de Doctrine. Pueden ver, acá tenemos los Lifecycle Events. En este caso vamos a utilizar el evento prePersist y el evento preUpdate, el cual nos va a servir que va a guardar o actualizar la fecha dependiendo cada vez que nosotros guardemos un registro o actualicemos un registro. Entonces voy a redirigirme nuevamente a mi user.php, que es mi entidad, y acá al finalizar voy a desarrollar unos cuantos métodos. Voy a colocar acá al final estos dos métodos, ya los tenía preparados, el cual lo voy a explicar a continuación. El primer método se llama setCreateAddValue, el cual va a setear nuestro campo createAdd a la fecha y la hora actual en la que se está registrando nuestros datos. Y posteriormente también tengo un método que se llama setUpdateAddValue, el cual está tomando la propiedad UpdateAdd
para asignarle de la misma manera la fecha y la hora correspondiente al momento en que se va a actualizar nuestro registro. Entonces, ¿cómo estamos definiendo cuándo va a utilizar este método o este de acá abajo? Es mediante los eventos que indicábamos hace un momento dentro de la documentación de Doctrine. Si se fijan, aquí estoy utilizando el evento prePersist, el cual le vamos a indicar que al momento que realice la persistencia de datos, es decir, al momento que guarde los datos de nuestro formulario, va a crearse este campo seteándolo con la fecha y la hora actual. Y acá estamos utilizando dos eventos. El prePersist, de la misma manera que nosotros vamos a setear en la propiedad updateAdd con la fecha y la hora actual. Y también adicionalmente estamos utilizando el preUpdate, lo voy a corregir, acá este es con mayúscula, el preUpdate, el cual va a responder al momento de que nosotros actualicemos o modifiquemos uno de nuestros registros dentro de nuestra base de datos. Y de esta manera es que va a manejar automáticamente la fecha. Probemos, lo actualizo, voy a llenar nuevamente los campos. Acá tenemos Carlos, Carlos Morales, Carlos, le vamos a ingresar un password y acá vamos a ingresarle un rol, lo vamos a poner como active y le damos a create user. Como pueden ver, acá ya nos ha procesado de manera correcta, nos ha redirigido a nuestra acción index y acá tenemos acá al final el registro correspondiente al que hemos creado en nuestro formulario. Si yo me redirijo a phpMyAdmin y actualizo users, podemos observar que el registro acá se nos ha creado de manera correcta, incluyendo los campos createAdd y updateAdd de la manera correcta. Vamos a volver a probar un nuevo registro. Voy a ingresar los datos, por ejemplo Luisa Rojas, luisa@mail.com, password Luisa, lo voy a poner así, voy a seleccionar un rol y voy a dar a create user. Y podemos observar que nuestro usuario se crea de manera correcta. Revisamos phpMyAdmin y está de manera correcta persistiendo los datos de nuestro registro de Luisa. Entonces con esto ya tenemos funcionando nuestro formulario y de la misma manera también estamos ya guardando los registros desde nuestra aplicación. Para finalizar la lección, y como muchos se habrán dado cuenta, vamos a solventar el detalle del password. Como pueden observar acá, el password se está mandando y guardando como texto plano, el cual no debería ser así. La manera correcta y por seguridad deberíamos obtener nuestros passwords de manera encriptada. Para eso, Symfony utiliza un algoritmo de encriptación llamado bcrypt, que es parte de la seguridad de Symfony. Y eso es lo que vamos a implementar acá en cada uno de nuestros registros. Voy a volver acá a mi proyecto y me voy a dirigir al archivo dentro del directorio app.config al archivo security.yml. Inicialmente lo que tenemos que hacer para definir correctamente nuestro password dentro de cada uno de nuestros registros, tenemos que definir el algoritmo que va a utilizar la aplicación de Symfony. Y eso lo vamos a hacer dentro de ese archivo security.yml. Lo voy a colocar acá al final. Y acá estamos utilizando el valor encoders, el cual estamos definiendo y apuntando a la entidad a la cual vamos a aplicar el método del algoritmo. En este caso es a nuestra entidad users. Y posteriormente estoy definiendo el tipo de algoritmo que voy a utilizar, que comúnmente el que utiliza Symfony es el algoritmo bcrypt. Adicionalmente estoy definiendo un campo cost, el cual se refiere al número de vueltas o el número de rondas, como le llaman, que va a definir el algoritmo para generar nuestro password. Acá me encuentro en una web bastante interesante, el cual es bcrypt calculator, donde nosotros podemos ingresar un nombre o un campo de texto que corresponde a un password e indicar el número de vueltas que va a realizar, en este caso 12, para que nos genere el respectivo password. Por ejemplo, si acá yo coloco Edson y le doy a calculate, nos va a mostrar el password ya encriptado con el número de cost, que llegaría a ser el número de vueltas que hemos definido acá en nuestro formulario. Pueden observar acá el password que nos ha generado. Y esto es lo que nos va a generar Symfony de manera automática con los pasos que vamos a realizar a continuación. Entonces, inicialmente lo que hemos hecho es definir los encoders dentro de nuestro security.yml. Esto es bastante importante.
y adelantándonos un poquito más a lo que es el sistema de autenticación que utiliza Symfony, porque cuando utiliza este sistema de autenticación lo hace bajo un password encriptado. Como parte también de la seguridad de Symfony, tenemos que implementar dentro de nuestra entidad la clase User Interface. Me dirijo acá a mi entidad user.php y acá lo que voy a hacer es importar la clase User Interface y lo vamos a implementar dentro de nuestra clase de nuestra entidad. Entonces acá en nuestra definición de class users vamos a utilizar implements y User Interface, que corresponde a este mismo. Entonces con esto nosotros ya podemos acceder a la clase User Interface. Si acá me redirijo nuevamente a este apartado de la documentación de Symfony, que es el apartado de seguridad, acá nos especifica qué es el User Interface, que como bien le decía, se lo implementa para manejar el sistema de seguridad de Symfony. Y muy importante acá, también nos define la documentación que obligatoriamente tenemos que definir estos 5 métodos para que funcione de manera correcta. Por el momento vamos a definir estos métodos vacíos, ya que lo vamos a ver a mayor detalle cuando definamos la parte de seguridad de nuestra aplicación. Entonces los métodos son getRoles, getPassword, getSalt, getUsername y erasCredentials. Los campos getPassword y getUsername ya lo tenemos dentro de nuestra entidad, si se acuerdan, son parte de los métodos getter y setter, como puedes ver acá, getUsername, y también tenemos getPassword. Acá lo tenemos. Entonces lo que nos faltaría sería llenar el método getRoles, getSalt. Vamos a definirlo acá abajo, al final. Tenemos el método getRoles, correcto, por el momento va a estar vacío, y también el método getSalt. También lo vamos a definir vacío. Nos faltaría un último método que llegaría a ser el erasCredentials. Lo voy a copiar acá para hacerlo de manera más rápida. Y listo. Una vez definido estos 5 métodos, nosotros vamos a poder implementar lo que es la clase User Interface, que también nos es útil para implementar el aspecto del password. Y con esto nosotros ya podemos ir a modificar el password que ingresemos desde el formulario. Y eso lo vamos a hacer dentro de nuestro controlador User Controller. Y en concreto dentro de nuestra acción Create Action, que lo tenemos acá. Entonces acá vamos a aumentar la codificación de nuestro password. Inicialmente vamos a crear un campo llamado password, el cual vamos a utilizar, acá es form, y vamos a utilizar el método get para obtener el password actual que se está ingresando dentro del formulario, y eso lo vamos a obtener con getData. Con esto nosotros estamos recuperando el password que se está ingresando desde nuestro formulario y almacenándolo en la variable password. ¿Listo? Después vamos a utilizar una variable llamada encoder, el cual va a corresponder a this container, y vamos dentro de este container a llamar al método get para llamar a security.passwordEncoder, el cual nos va a servir para codificar nuestro password. Seguido de esto vamos a definir otra variable que se va a llamar encoder, el cual vamos a utilizar encoder, y seguido de esto el método encodePassword, y le vamos a mandar el user que corresponde a nuestra entidad y el password que acabamos de recuperar. Y finalmente vamos a setear nuestro password con user setPassword, correcto, enviándolo la variable encoded que acabamos de encriptar. Entonces de esta manera nosotros estamos almacenando el nuevo password ya encriptado para que posteriormente realice la persistencia de los datos. Si nos vamos nuevamente acá a New User y creamos un nuevo usuario, acá voy a crear José. Voy a crear un email
un password. Voy a crear el role user y le damos a create user. Podemos observar que nuestro registro se ha guardado de manera correcta, y si nosotros nos vamos al phpMyAdmin y lo actualizamos, podemos observar que el campo password de nuestro registro José se ha guardado de manera encriptada. Y de esta manera es como vamos a ir guardando todos nuestros registros de nuestros usuarios. El password ya se guarda de manera correcta. Entonces, acá faltan algunos detalles más, por ejemplo, los detalles de validación. Y como no quiero hacer tan largo el video, eso lo vamos a ver en la siguiente lección. Y con esta parte nosotros ya avanzamos en una característica más importante de Symfony, que son los formularios. Y hemos también aprendido a realizar la persistencia de datos, es decir, a guardar los registros de manera dinámica dentro de nuestra base de datos. Entonces, este video lo vamos a dejar por acá. No olviden, como siempre, visitar mi blog www.edsonmm.com y ver el contenido del curso, que está bastante interesante. Y también enviar cualquier mensaje, felicitaciones, saludos, lo que deseen, a mi cuenta en Twitter, @edsonmgoz. Entonces, esto sería todo por este video y conmigo nos vemos hasta la próxima.